Muy bien, ahora veremos el Estado y los intelectuales. Vamos a responder la pregunta: ¿cuál será entonces el camino? ¿Y por qué la mayoría de los ciudadanos lo han aceptado, ¿no?, a este principio estatal? Bueno, la respuesta es que desde los tempranos orígenes del Estado, sus dirigentes siempre han recurrido a una alianza con la clase intelectual de la sociedad como auxiliar necesario de su gobierno. Las masas no crean sus propias ideas abstractas, o mejor dicho, no piensan en forma independiente, aceptan pasivamente las ideas adoptadas y promulgadas por un cuerpo de intelectuales que se transforma en verdaderos formadores de opinión en la sociedad. Y como precisamente se trata de la formación de una opinión favorable a los gobernantes, cosa que el Estado necesita casi desesperadamente, esto conforma una base firme para la antigua alianza entre los intelectuales y las clases dirigentes del Estado. La alianza se basa en un quid pro quo. Por un lado, los intelectuales difunden entre las masas la idea de que el Estado y sus dirigentes son sabios, buenos y a veces divinos, o por lo menos inevitables y mejores que cualquier otra alternativa concebible. A cambio de este despliegue ideológico, el Estado incorpora a los intelectuales a la élite gobernante, garantizándoles poder, estatus, prestigio y seguridad material. Además, son necesarios para integrar la burocracia y planificar la economía y la sociedad. Antes de la era moderna, la casta sacerdotal era particularmente poderosa entre los servidores intelectuales del Estado, cimentando la poderosa y terrible alianza del jefe guerrero y el hechicero, del trono y el altar. El Estado oficializó a la Iglesia y le confirió poder, prestigio y riqueza tomada de sus súbditos. A cambio, la Iglesia ungió al Estado con la aprobación divina e inculcó esa concepción en la gente común. En la era moderna, cuando los argumentos teocráticos perdieron su prestigio, los intelectuales integraron el cuadro de expertos científicos e informaron al desventurado público de que los asuntos políticos exteriores y nacionales eran demasiado complicados como para que el individuo promedio se perturbara pensando en ellos. Solo el Estado y sus cuerpos de expertos intelectuales, planificadores, científicos, economistas y administradores de la seguridad nacional pueden tener la esperanza de encargarse de esos problemas. El rol de las masas, incluso en las democracias, es ratificar las decisiones de sus informados gobernantes y acatarlas. Históricamente, la unión de la Iglesia y el Estado, del trono y el altar, ha sido el dispositivo más eficaz para inducir a los súbditos a la obediencia y al apoyo. Burham atestigua sobre el poder del mito y el misterio para inducir apoyo cuando escribe: en la antigüedad, antes de que las quimeras científicas corrompieran el conocimiento tradicional, los fundadores de ciudades eran considerados dioses o semidioses. Para el clero oficial, el gobernante era ungido por Dios, o en el caso de muchos regímenes absolutistas y despóticos de Oriente, era un dios en sí mismo. Por ende, cualquier cuestionamiento o resistencia a su gobierno constituía una blasfemia. A lo largo de los siglos, el Estado y sus intelectuales han utilizado muchas y muy sutiles armas ideológicas para inducir a sus súbditos a aceptar su régimen. Un arma excelente ha sido el poder de la tradición. Esta era tanto más poderosa cuanto más duradero fuera el gobierno de un Estado. Entonces, la dinastía X o el Estado Y estaban respaldados por el peso aparente de siglos de tradición. El culto de los antepasados se convierte así en un medio no demasiado sutil de cultivar la adoración hacia los gobernantes ancestrales. La fuerza de la tradición es, por supuesto, reforzada por el hábito antiguo que confirma a los ciudadanos la aparente corrección y legitimidad de la autoridad que los rige. Así, el teórico político Bertrand de Jouvenel escribió:
La razón esencial de la obediencia es que se ha convertido en un hábito de la especie. El poder es para nosotros un hecho de la naturaleza. Desde los tempranos días de la historia escrita siempre ha presidido los destinos humanos. Las autoridades que gobernaban en tiempos pasados no desaparecieron sin legar a sus sucesores su privilegio y sin dejar en las mentes de los hombres improntas cuyos efectos son acumulativos. La sucesión de gobiernos que a lo largo de los siglos rigieron a la misma sociedad puede verse como un gobierno subyacente que incorpora continuas acrescencias. Fin de la cita. Otra poderosa fuerza ideológica del Estado es el desprecio por el individuo y la exaltación de las representaciones colectivas de la sociedad pasadas o presentes. Cualquier voz aislada, cualquier persona que plantee nuevas dudas, puede ser atacada por profanar la sabiduría de sus ancestros. Además, toda idea nueva, más aún toda idea crítica, debe comenzar necesariamente como la opinión de una pequeña minoría. Por lo tanto, para evitar que una idea potencialmente peligrosa amenace la aceptación de su gobierno por parte de la mayoría, el Estado intentará arrancarla de cuajo, ridiculizando cualquier punto de vista que parezca contrario a la opinión mayoritaria. Norman Jacobs resumió las formas en que los dirigentes del Estado, en los antiguos despotismos chinos, utilizaron a la religión como método para ligar al individuo a la sociedad gobernada por el Estado. Dice así: la religión china es una religión social que busca resolver los problemas de interés social, no los de interés individual. La religión es esencialmente una fuerza de ajuste y control social impersonal, más que un medio para soluciones personales del individuo. Y el ajuste y el control social se efectúan mediante la educación y la reverencia hacia los superiores. La reverencia hacia los superiores, que lo son en edad y por ende en educación y experiencia, es el fundamento ético del ajuste y del control social. En China, la interrelación de la autoridad política con la religión ortodoxa equiparó a la heterodoxia con el error político. La religión ortodoxa era particularmente activa en la persecución y destrucción de las sectas heterodoxas, para lo cual contaba con el respaldo del poder secular. Fin de la cita. La tendencia general del gobierno a buscar y desbaratar cualquier visión heterodoxa fue subrayada con un estilo particularmente ingenioso y ameno por el escritor libertario Mencken. Dice así: todo lo que el gobierno puede ver en una idea original es un cambio potencial y por ende una invasión de sus prerrogativas. El hombre más peligroso para cualquier gobierno es aquel capaz de pensar las cosas por sí mismo, sin prestar atención a las supersticiones y los tabúes prevalecientes. De modo casi inevitable, llega a la conclusión de que el gobierno bajo el cual vive es deshonesto, demente e intolerable, y entonces, si es un romántico, intenta cambiarlo. Y aun si no lo es, tiene la aptitud de difundir el descontento entre aquellos que lo son. Fin de la cita. Para el Estado también es particularmente importante que su gobierno parezca inevitable. Incluso si los ciudadanos lo detestan, como suele suceder, todo cuanto enfrentará será la pasiva resignación expresada en la familiar conjunción de muerte e impuestos. Uno de sus métodos consiste en apelar al determinismo histórico. Si el Estado X nos gobierna, es porque así lo decretaron de modo inevitable las inexorables leyes de la historia, o la voluntad divina, o el absoluto, o las fuerzas productivas materiales. Y nada que puedan hacer algunos individuos insignificantes cambiará lo inevitable. También es importante que el Estado inculque a los ciudadanos aversión hacia cualquier afloramiento de lo que ahora se conoce como la teoría conspirativa de la historia, dado que la búsqueda de conspiraciones, por erróneos que puedan ser sus resultados, y a menudo lo son, significa una búsqueda de motivos y una atribución de responsabilidad individual para los delitos cometidos históricamente por las élites gobernantes.
Si, no obstante, algún acto tiránico o venal o alguna guerra agresiva impuesta por el Estado no se llevó a cabo por la acción de ciertos gobernantes en particular, sino por fuerzas sociales misteriosas y arcanas, o por la imperfección reinante en el mundo, o si de alguna manera todos fueron culpables, somos todos asesinos, proclama el eslogan común. Entonces no tiene sentido indignarse ante esas fechorías. Además, el descrédito de las teorías conspirativas, o en realidad de cualquier ataque del determinismo económico, hará que los ciudadanos sean más proclives a creer en las razones del bienestar general de que se vale invariablemente el Estado moderno para involucrarse en cualquier acción agresiva. La autoridad del Estado parece así inevitable. Además, cualquier alternativa al Estado existente aparece rodeada por una aura de temor, restando importancia a su monopolio del robo y la depredación. El Estado alza ante los ciudadanos el espectro del caos que supuestamente se produciría en caso de que desapareciera. Se afirma que la gente por sí misma no podría protegerse contra los ocasionales criminales y merodeadores. Asimismo, a lo largo de los siglos, todos los estados han inculcado a sus súbditos el miedo hacia otros estados gobernantes y han conseguido sus propósitos. Ahora que el mundo entero ha sido dividido entre estados particulares, una de las doctrinas y tácticas básicas de los gobernantes de cada uno de ellos ha sido identificarse a sí mismos como el territorio que gobiernan. Como la mayoría de los hombres tiende a amar a su patria, la identificación de la tierra y de la población con el Estado es un medio para hacer que el patriotismo natural juegue a su favor. Si Ruritania es atacada por Moldavia, el Estado de Ruritania y sus intelectuales se apresuran a convencer al pueblo de que el ataque realmente se lleva a cabo contra ellos, y no simplemente contra la clase gobernante. De esta manera, una guerra entre dirigentes se convierte en una guerra entre pueblos, cada uno de los cuales se precipita en defensa de sus gobernantes, en la errónea creencia de que estos los están defendiendo a ellos. Esta estratagema del nacionalismo ha tenido éxito particularmente en los últimos siglos. No hace mucho, al menos en Europa occidental, los pueblos consideraban las guerras como batallas irrelevantes entre grupos de nobles y sus séquitos. Otro método probado para torcer la voluntad de la gente es infundirle culpa, un aumento del bienestar privado, cualquiera que sea, puede ser atacado afirmando que se trata de codicia excesiva, materialismo o excesiva opulencia, y los intercambios mutuamente beneficiosos en el mercado pueden denunciarse como egoístas. De alguna manera siempre se llega a la conclusión de que se deberían expropiar más recursos al sector privado y asignarlos al sector público o Estado parasitario. Por lo general, el pedido al público para que produzca más recursos se expresa mediante un severo reclamo por parte de la élite gobernante de mayores sacrificios en aras de la riqueza nacional o el bienestar común. Sin embargo, de algún modo, mientras se supone que el pueblo debe sacrificarse y disminuir su codicia materialista, los sacrificios recaen siempre sobre él. El Estado no se sacrifica, sino que arrebata ávidamente cada vez más recursos materiales a los ciudadanos. En realidad, he aquí una regla básica muy útil. Cuando el gobernante alce su voz pidiendo sacrificios, cuide su vida y su bolsillo. Este tipo de argumentos refleja un doble criterio moral que siempre es aplicado por los gobernantes, pero por nadie más. Por ejemplo, nadie se escandaliza por el hecho de que los empresarios busquen obtener mayores ganancias. A nadie le sorprende que los trabajadores dejen puestos con bajos salarios por otros con salarios mayores. Este comportamiento se considera apropiado y normal. Pero si alguien osara manifestar que los políticos y burócratas están motivados por el deseo de maximizar sus ingresos,
habría una protesta pública generalizada contra la teoría conspirativa o el determinismo económico. La opinión general, cuidadosamente cultivada, claro está, por el Estado mismo, es que los hombres se dedican a la política o ejercen el gobierno motivados solo por su preocupación por el bien común y el bienestar general. ¿Qué es lo que confiere a los gobernantes la pátina de una moral superior? Quizás el hecho de que la gente tiene un conocimiento vago e instintivo de que el Estado está involucrado en el robo y la depredación sistemáticos y siente que solo una dedicación altruista por parte del Estado hace tolerables estas acciones. Si se considerara a los políticos y burócratas como sometidos a las mismas ambiciones monetarias que todos los demás, el Estado depredador perdería su aura de Robin Hood, puesto que entonces quedaría bien claro que, en palabras de Oppenheimer, los ciudadanos comunes utilizan los medios económicos pacíficos, productivos, para obtener riquezas, mientras que el aparato estatal se vale de los medios políticos organizados, coercitivos y explotadores. El emperador del supuesto interés altruista por el bienestar común quedaría despojado de sus ropas. Los argumentos intelectuales que a lo largo de la historia ha utilizado el Estado para obtener el consentimiento del público pueden clasificarse en dos clases. Primero, que la conducción por parte del gobierno existente es inevitable, absolutamente necesaria y muchísimo mejor que los indescriptibles males que acarrearía su caída. Y segundo, que los dirigentes del Estado son hombres excepcionales cuya grandeza, sabiduría y altruismo jamás podrían igualar sus simples súbditos. En el pasado, este último argumento se expresó en el concepto del derecho divino o en el del rey divinizado o bien en el de la aristocracia. En la modernidad, como ya dijimos, se pone el énfasis no ya en la aprobación divina, sino en el gobierno de una sabia corporación de expertos científicos, especialmente dotados en el conocimiento de la política y de las misteriosas realidades del mundo. El uso cada vez mayor de la jerga científica, sobre todo en las ciencias sociales, ha permitido a los intelectuales urdir una apología del gobierno del Estado que rivaliza en oscurantismo con el antiguo sacerdocio. Por ejemplo, si un ladrón pretendiera justificar su robo diciendo que en realidad trataba de ayudar a sus víctimas aumentando sus gastos con su accionar, dando así el impulso necesario al comercio minorista, sería abucheado sin contemplaciones. Pero cuando esta misma teoría se disfraza con ecuaciones matemáticas keynesianas e impresionantes referencias al efecto multiplicador, es mucho más convincente para el engañado público. En los últimos años se ha asistido en los Estados Unidos al desarrollo de una profesión de administradores de la seguridad nacional, de burócratas que nunca enfrentaron procesos electorales, pero que continúan a medida que se suceden las administraciones utilizando en forma encubierta su supuesta experiencia para planificar guerras, intervenciones y aventuras militares. Solo sus tremendos errores en la guerra de Vietnam han acarreado cierto cuestionamiento público a sus actividades, pero antes se erguían arrogantes frente al público, al cual consideraban como carne de cañón para sus propósitos. Un debate público entre el senador partidario del aislacionismo, Robert Taft, y uno de los líderes intelectuales de la seguridad nacional, McGregor Bundy, resulta instructivo para poner de relieve tanto lo que estaba en juego como la actitud de la élite intelectual gobernante. Bundy atacó a Taft a comienzos de 1951 por iniciar un debate público acerca de la participación en la guerra de Corea. Insistió en que eran solo los líderes políticos ejecutivos quienes estaban capacitados para manipular a los diplomáticos y a los militares a lo largo de décadas de guerra limitada contra las naciones comunistas. Consideraba
importante que se excluyera a la opinión pública y al debate público de cualquier decisión política en esta área, dado que advertía, lamentablemente el público no estaba comprometido con los rigurosos propósitos nacionales que animaban a los gobernantes y solo respondía a las realidades ad hoc de situaciones dadas. También sostenía que no debía haber recriminaciones ni aún evaluaciones de las decisiones de los políticos que ejercían el gobierno, sino que el público debía aceptarlas sin cuestionamiento. Taft, por el contrario, denunciaba la secreta toma de decisiones por parte de los consejeros militares y los especialistas en la rama ejecutiva, que en efecto no eran sometidas al análisis público. Además, argumentaba, si alguien se anima a sugerir una crítica o incluso un debate abarcador, inmediatamente se lo tilda de aislacionista y saboteador de la unidad y de la política exterior bipartidaria. De manera similar, en la época en que el presidente Eisenhower y el secretario de Estado Dulles analizaban privadamente la participación en la guerra de Indochina, otro prominente administrador de seguridad nacional, George Kennan, decía a los ciudadanos: hay tiempos en que, habiendo elegido a un gobierno, lo mejor sería dejarlo gobernar y hablar por nosotros tal como lo hará en las asambleas de las naciones. Resulta obvio por qué el Estado necesita a los intelectuales. Pero, ¿por qué los intelectuales necesitan al Estado? Porque sencillamente un intelectual no tiene bien asegurado su sustento en el mercado libre, dado que, como cualquier otro participante del mercado, debe depender de los valores y elecciones de la masa de sus conciudadanos y por lo general estos no están interesados en las cuestiones intelectuales. El Estado, en cambio, está dispuesto a ofrecerles un empleo estable y permanente dentro de su aparato, un ingreso seguro y además la panoplia del prestigio. La ambicionada alianza entre el Estado y los intelectuales fue simbolizada por el deseo entusiasta de los profesores de la Universidad de Berlín en el siglo XIX de constituirse en lo que proclamaban como los guardaespaldas intelectuales de la casa de Hohenzollern. También se la puede observar desde una perspectiva ideológica superficialmente diferente en la reveladora reacción del eminente académico marxista partidario de la antigua China, Joseph Needham, al manifestar su ira ante la ácida crítica de Karl Wittfogel al despotismo chino. Wittfogel había demostrado la importancia de los funcionarios académicos que formaban parte de la burocracia gobernante de la China despótica en el sostenimiento del sistema que glorificaba a Confucio. Needham, indignado, repuso que la civilización que el profesor Wittfogel ataca con tanta acritud fue la que pudo transformar a poetas y académicos en funcionarios. Qué importante el totalitarismo en tanto y en cuanto la clase dirigente abunde en intelectuales acreditados. La reverencia y el servilismo de los intelectuales hacia sus dirigentes se pusieron de manifiesto muchas veces a lo largo de la historia. La contraparte estadounidense de los guardaespaldas intelectuales de la casa de Hohenzollern es la actitud de tantos intelectuales liberales hacia el cargo y la persona del presidente. Así, para el profesor Richard Neustadt, politólogo, el presidente es el único símbolo de la Unión que puede asemejarse a la corona. Y el administrador público Townsend Hobbes, en el invierno de 1960, escribió que bajo nuestro sistema el pueblo solo puede recurrir al presidente para definir la naturaleza de nuestros problemas de política exterior, los programas nacionales y los sacrificios necesarios para enfrentarlos con eficacia. Tras generaciones de semejante retórica, no resulta extraño que Richard Nixon, en la víspera de su elección como presidente, describiera así su rol. El presidente debe articular los valores de la nación, definir sus objetivos y guiar su voluntad. La concepción de Nixon respecto de su rol es perturbadoramente similar
a lo expresado por Ernest Hubert en la Alemania de 1930 acerca del derecho constitucional del más grande imperio alemán. Huber escribió que quien dirige el Estado establece los grandes fines que deben alcanzarse y formula los planes para la utilización de todos los poderes nacionales en el logro de los objetivos comunes. Le da a la vida nacional su verdadero propósito y valor. Marcus Raskin, quien integró el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Kennedy, describió cáusticamente la actitud y la motivación de los actuales guardaespaldas intelectuales de la seguridad nacional del Estado. Los llama intelectuales de la destrucción masiva y escribe así: su función más importante consiste en justificar y prolongar la existencia de sus empleadores, para poder excusar la permanente producción en gran escala de estas bombas y misiles termonucleares. Los líderes militares e industriales necesitaron algún tipo de teoría para racionalizar su uso. Esto se hizo particularmente urgente a fines de la década de 1950, cuando los miembros de la administración Eisenhower, centrados en la economía, comenzaron a preguntarse por qué se insumían tanto dinero, ideas y recursos en armas si no se podía justificar su uso. Entonces los intelectuales de la defensa dieron comienzo a una serie de racionalizaciones dentro y fuera de las universidades. Los emprendimientos militares continuaron prosperando y ellos seguirán demostrando por qué debe ser así. En lo que respecta a esto, no son diferentes de la gran mayoría de los especialistas modernos, quienes aceptan las premisas de las organizaciones que los emplean debido a las retribuciones monetarias y en poder y prestigio. Saben lo suficiente como para no cuestionar el derecho a existir de sus empleadores. Fin de la cita. Esto no implica decir que todos los intelectuales, en todas partes, hayan sido intelectuales cortesanos, servidores y socios menores del poder. Pero esta ha sido su condición prevaleciente en la historia de las civilizaciones, la mayoría de las veces como una casta sacerdotal. De la misma manera, esas civilizaciones han sido regidas casi siempre por alguna forma de despotismo. Hubo, no obstante, loables excepciones, sobre todo en la historia de la civilización occidental, en las cuales los intelectuales fueron acervos críticos y opositores al poder del Estado y emplearon su intelecto en idear sistemas teóricos que pudieran ser utilizados en la lucha para liberarse de ese poder. Pero invariablemente esos intelectuales solo fueron capaces de alzarse como una fuerza significativa cuando pudieron operar desde una base de poder independiente, una base de propiedad independiente, separada del aparato del Estado, puesto que allí donde el Estado controle toda la propiedad, la riqueza y el empleo, todos dependen económicamente de él y se hace muy difícil, si no imposible, el surgimiento de ese tipo de crítica independiente. Fue en Occidente, con sus focos de poder descentralizados, sus fuentes independientes de propiedad y empleo, y por ende, de bases desde las cuales criticar al Estado, donde pudo florecer un cuerpo de críticos intelectuales. En la Edad Media, la Iglesia Católica Romana, que al menos estaba separada del Estado, siendo totalmente independiente de él, y las nuevas ciudades libres podían servir como centros de oposición intelectual y también real. En los siglos siguientes, los maestros, los curas y los panfletistas, en una sociedad relativamente libre, pudieron utilizar su independencia del Estado para convertirse en agitadores en procura de una mayor expansión de la libertad. En contraste, uno de los primeros filósofos libertarios, Lao Tse, que vivía en medio del despotismo de la antigua China, no vio esperanza alguna de lograr la libertad en esa sociedad totalitaria, y todo cuanto aconsejó fue guardar silencio, al punto de que el individuo renunciara totalmente a la vida social. En Europa occidental, donde el poder estaba descentralizado y la Iglesia separada del Estado, había pueblos y ciudades florecientes capaces
de desarrollarse fuera de la estructura feudal y la sociedad gozaba de libertad. La economía pudo evolucionar de un modo nunca visto en todas las civilizaciones anteriores. Más aún, en la estructura tribal de los germanos y particularmente la de los celtas, que lograron desintegrar al Imperio Romano, había fuertes elementos libertarios. No tenían un aparato estatal todopoderoso que ejerciera el monopolio de la violencia, sino que las disputas se resolvían mediante la consulta a los ancianos acerca de la naturaleza y aplicación de las costumbres y el derecho común de la tribu. El jefe, por lo general, era simplemente un líder guerrero a quien solo se le reclamaba que ejerciera su rol bélico cuando se preparaba una guerra con otras tribus. No había guerra permanente ni burocracia militar en las tribus. En Europa occidental, como en muchas otras civilizaciones, el modelo típico del origen del Estado no era por vía de un contrato social voluntario, sino al ocurrir la conquista de una tribu por otra. La tribu o el campesinado perdían así su libertad a manos de sus conquistadores. Al principio la tribu conquistadora asesinaba y saqueaba a las víctimas y seguía su camino, pero llegó un momento en que los vencedores decidieron que sería mucho más conveniente establecerse en los territorios conquistados, gobernarlos y saquearlos en forma permanente y sistemática. El tributo periódico que se exigía a los súbditos avasallados, con el tiempo comenzó a llamarse impuesto, y con similar generalidad, los caudillos conquistadores parcelaron la tierra y la entregaron a los distintos líderes militares que así pudieron establecerse e imponer al campesinado el pago de rentas feudales. A menudo los campesinos eran esclavizados o bien transformados en siervos de la tierra, proporcionando a los señores feudales una fuente continua de trabajo fruto de la explotación. Podemos señalar algunas importantes instancias en el nacimiento del Estado moderno a través de la conquista. Una de ellas fue el sometimiento de la población indígena en América Latina por parte de los españoles, que se llevó a cabo por la fuerza de las armas. Los españoles no solo impusieron un nuevo Estado a los indígenas, sino que sus tierras fueron parceladas entre los conquistadores, que a partir de entonces se apropiaron de sus rentas. Otra instancia fue el nuevo orden político que los normandos impusieron a los sajones después de la conquista de Inglaterra en el 1066. Las tierras conquistadas fueron divididas entre los caballeros guerreros normandos, que constituyeron un gobierno estatal y además impusieron a la población un sistema feudal. Para el libertario, el ejemplo más interesante y seguramente más conmovedor de la creación del Estado mediante la conquista fue la destrucción de la sociedad libertaria de la antigua Irlanda por parte de Inglaterra en el siglo XVII y la instauración de un Estado imperial que expulsó a numerosos irlandeses de su amada tierra. La sociedad libertaria de Irlanda, que perduró 1000 años, y que describiremos en profundidad más adelante, pudo resistir a los ingleses durante siglos debido a la ausencia de un Estado que pudiera ser conquistado fácilmente y luego ser utilizado por los vencedores para gobernar a la población nativa. Pero así como a lo largo de la historia occidental los intelectuales han formulado teorías destinadas a controlar y limitar el poder estatal, cada estado se ha servido de sus propios intelectuales para tergiversar esas ideas de un modo que le permitiera legitimar el acrecentamiento de su poder. Así, originalmente, en Europa occidental, el concepto del derecho divino de los reyes fue una doctrina promovida por la Iglesia para limitar el poder del Estado, de modo que el rey no pudiera gobernar a su arbitrio. Sus edictos fueron limitados para que concordaran con la ley divina. Sin embargo, con el avance del absolutismo monárquico, los reyes transformaron el concepto original en la idea de que Dios había otorgado su consentimiento a todos los actos del rey y que éste gobernaba por el derecho divino.
De manera similar, el concepto de democracia parlamentaria comenzó como una forma de control ejercido por el pueblo sobre el gobierno absoluto del monarca. Este estaba limitado por el Parlamento para obtener ingresos mediante la tributación. No obstante, a medida que el Parlamento suplantaba al rey como cabeza del Estado, se iba convirtiendo gradualmente en un Estado soberano que no estaba sometido a control alguno. A comienzos del siglo XIX, los utilitaristas ingleses, quienes abogaban por la libertad individual adicional en nombre de la utilidad social y del bienestar general, verían cómo estos conceptos se transformaban al punto de legitimar la expansión del poder del Estado. De Jouvenel escribió así: muchos autores de teorías sobre la soberanía han desarrollado uno u otro de estos dispositivos restrictivos, pero al final cada una de esas teorías perdió tarde o temprano su propósito original y se convirtió sencillamente en un trampolín para el poder, proveyéndole la poderosa ayuda de un soberano invisible con el cual podría identificarse exitosamente llegado el momento. Fin de la cita. Sin duda, el intento más ambicioso que registra la historia en cuanto a imponer límites al Estado fue la Declaración de Derechos y otras partes restrictivas de la Constitución de los Estados Unidos. Aquí los límites al gobierno se pusieron por escrito y se convirtieron en ley fundamental que sería interpretada por un aparato judicial supuestamente independiente de las otras ramas del gobierno. Todos los estadounidenses están familiarizados con el proceso mediante el cual el profético análisis de John Calhoun ha sido justificado. Durante los últimos 150 años, el monopolio judicial del Estado ha ampliado de modo inexorable la estructura del poder estatal. Pero pocos han tenido la perspicacia del profesor liberal Charles Black, quien aprueba el proceso para ver que el Estado ha sido capaz de transformar la revisión judicial, que era un dispositivo limitante, en un poderoso instrumento legitimador de sus acciones ante el público. Si un decreto judicial de inconstitucionalidad constituye un importante control sobre el poder gubernamental, así también el veredicto de constitucionalidad es una poderosa arma para lograr la aceptación pública del siempre creciente poder del Estado. El profesor Black comenzó su análisis destacando la necesidad crucial de legitimidad que tiene cualquier gobierno para perdurar, es decir, la aceptación mayoritaria básica del gobierno y sus actos. Sin embargo, la aceptación de la legitimidad se convierte en un verdadero problema en un país como los Estados Unidos, donde las limitaciones sustantivas están estructuradas dentro de la teoría sobre la cual se asienta el gobierno. Lo que se necesita, agrega Black, es un método mediante el cual el gobierno pueda asegurarle al público que el aumento constante de sus poderes es en realidad constitucional. Y esta, concluye, ha sido la principal función histórica de la revisión judicial. Black ilustra así el problema. Cito: el riesgo supremo del gobierno es el descontento del público, así como el de un sentimiento de indignación ampliamente difundido en toda la población y una pérdida de autoridad moral por parte del gobierno como tal. Pese a que se haya sostenido por la fuerza o por inercia, o por la falta de una alternativa atractiva e inmediatamente disponible. Casi todos los que viven bajo un gobierno cuyos poderes son limitados, tarde o temprano se ven sometidos a alguna acción gubernamental que personalmente consideran como fuera del poder del gobierno o que le está positivamente prohibida a éste. Un hombre es llamado a filas aunque no encuentra en la Constitución ninguna disposición acerca del reclutamiento. A un agricultor se le dice cuánto trigo puede cultivar
Él cree y descubre que algunos abogados respetables también lo creen, que el gobierno tiene tanto derecho a decirle cuánto trigo puede cultivar como a indicar a su hija con quién puede casarse. Un hombre es encerrado en la penitenciaría federal por decir lo que piensa y va y viene por su celda recitando: el Congreso no aprobará ninguna ley que restrinja la libertad de expresión. A un empresario se le fija el precio que puede y debe pedir por la manteca. Este peligro es lo suficientemente real como para que cada una de estas personas, y quien no estaría de acuerdo con ellas, confronte el concepto de limitación gubernamental con la realidad, así como él la ve, de la flagrante violación de los verdaderos límites, y llegue a la conclusión obvia respecto del estatus de su gobierno en relación con su legitimidad. El Estado evita este peligro, agrega Black, proponiendo la doctrina de que alguna agencia debe tener la decisión final sobre la constitucionalidad y que esta agencia tiene que ser parte del mismo gobierno federal. Dado que mientras la aparente independencia del aparato judicial federal desempeñó un rol vital para hacer que sus acciones fueran virtualmente una suerte de sagradas escrituras para el grueso de la población, también es cierto que el Poder Judicial forma parte del aparato gubernamental y es designado por las ramas ejecutiva y legislativa. El profesor Black reconoce que el gobierno, de esta manera, se ha erigido en juez de su propia causa y por lo tanto ha violado un principio jurídico básico para alcanzar cualquier tipo de decisión justa. Pero Black manifiesta una notable tolerancia respecto de esta infracción fundamental. El poder último del Estado debe detenerse allí donde lo detiene la ley. ¿Y quién establecerá el límite y quién forzará la detención contra el mayor poder? Bueno, el Estado mismo, por supuesto, a través de sus jueces y sus leyes. ¿Quién controla al ecuánime? ¿Quién imparte enseñanza al sabio? Por lo tanto, Black admite que cuando nos rige un Estado, entregamos todas nuestras armas y medios de coerción al aparato estatal. Cedemos todos nuestros poderes de toma de decisión definitiva a este grupo deificado y entonces debemos quedarnos felices y tranquilos y esperar la interminable corriente de justicia que se derramará desde estas instituciones, aunque están básicamente juzgando su propia causa. Black no concibe ninguna alternativa a este monopolio coercitivo de las decisiones judiciales impuestas por el Estado, pero aquí es precisamente donde nuestro nuevo movimiento desafía la visión convencional y asegura que hay una opción viable: el libertarianismo. Al no ver esta alternativa, el profesor Black cae en el misticismo en su defensa del Estado, dado que en último análisis encuentra que el hecho de que el Estado logre la justicia y la legitimidad en el perpetuo juzgamiento de su propia causa es algo milagroso. De esta manera, el socialdemócrata Black se une al conservador Burnham al creer en prodigios y por ende admitir que no hay un argumento racional satisfactorio en defensa del Estado. Aplicando su visión realista de la Corte Suprema al famoso conflicto entre la Corte y el New Deal en la década de 1930, el profesor Black increpa a sus colegas socialdemócratas por su miopía al denunciar el obstruccionismo judicial. Dice así: la versión estándar de la historia del New Deal y la Corte, aunque precisa a su manera, pone el énfasis donde no debe estar, se concentra en las dificultades y casi olvida cómo sucedió todo. El resultado de la cuestión fue, y esto es lo que me gusta destacar, que después de unos 24 meses de oposición, la Corte Suprema, sin un solo cambio en la ley que establece su composición o en realidad en los miembros que la constituyen, otorgó su sanción a la legitimidad del New Deal y a toda la nueva concepción del gobierno en los Estados Unidos. Fin de la cita. De esta manera, la Corte Suprema dio el golpe de gracia a los numerosos estadounidenses que tenían fuertes objeciones constitucionales para los amplios poderes del New Deal.
Por supuesto, no todos están satisfechos. El príncipe Charlie de Bonny, del constitucionalmente comandado Laissez-faire, aún conmueve los corazones de algunos fanáticos que se mantienen presas de cólera en una situación irreal. Pero ya no existe el peligro de que el público sustente una duda significativa o peligrosa respecto del poder constitucional del gobierno para ocuparse, como lo hace, de la economía nacional. No tenemos otro medio, además de la Suprema Corte, de impartir legitimidad al New Deal. Entonces, incluso en los Estados Unidos, el único país con una constitución de la cual algunas partes al menos apuntaban a imponer límites estrictos y solemnes a los actos del gobierno, aún aquí esa constitución ha probado ser un instrumento para ratificar la expansión del poder del Estado, en lugar de restringirlo. Tal como lo advirtió Callow, cualquier límite escrito que le permita al gobierno interpretar sus propios poderes está destinado a ser visto como una aprobación de la expansión y no de la restricción de esos poderes. En un sentido profundo, se ha demostrado que la idea de limitar al poder con una constitución escrita ha sido un noble experimento que ha fracasado. Se ha probado que la idea de un gobierno estrictamente limitado es utópica. Hay que hallar algún otro medio más radical para impedir el agresivo crecimiento del Estado. El sistema libertario encararía este problema desechando la idea total de crear un gobierno con el monopolio coercitivo de la fuerza sobre un territorio dado para comenzar y luego tratar de encontrar maneras de impedir que el gobierno se expanda. La alternativa libertaria es abstenerse en primer lugar de semejante monopolio gubernamental. Próximamente analizaremos en su totalidad la idea de una sociedad sin Estado, una sociedad sin gobierno formal, pero sería un ejercicio instructivo que intentáramos abandonar las formas habituales de ver las cosas y consideráramos el argumento de la existencia del Estado de novo. Permítasenos dejar de lado el hecho de que, desde que tenemos memoria, el Estado ha monopolizado los servicios policiales y judiciales en la sociedad. Supongamos que debemos comenzar desde el principio y que millones de personas han arribado a la Tierra después de haber crecido y haberse desarrollado completamente en otro planeta. Comienza el debate acerca de cómo se proveerá la protección, servicios policiales y judiciales. Alguien dice: entreguemos todas nuestras armas a Joe Jones y sus familiares y dejemos que ellos decidan todas las disputas que surjan entre nosotros. De esa manera podrán protegernos de toda agresión o fraude que cualquiera pueda cometer. Si los Jones poseen todo el poder y toda la habilidad para tomar las decisiones finales sobre las controversias, estaremos protegidos unos de otros. Y entonces permitamos que los Jones obtengan sus ingresos por este gran servicio mediante el uso de sus armas y logren, por medio de la coerción, tanto ingreso como deseen. Seguramente, en una situación como la planteada, semejante propuesta sería considerada ridícula, dado que resultaría totalmente evidente que en ese caso no habría manera alguna de que cada uno pudiera protegerse a sí mismo de las agresiones o depredaciones de los Jones. Nadie estaría tan loco como para responder a esa constante y muy perspicaz pregunta: ¿quién controla a los guardianes? Como lo hace con toda soltura el profesor Black: ¿quién controla al ecuánime? Una respuesta tan absurda como esta al problema de la protección y la defensa de la sociedad solo es posible porque nos hemos acostumbrado después de miles de años a la existencia del Estado. Y por supuesto, el Estado nunca comenzó realmente con esta suerte de contrato social. Tal como lo señaló Oppenheimer, tuvo su principio en medio de la violencia y la conquista, aun si algunas veces hubo procesos internos que dieron lugar al Estado. Obviamente nunca fue por consenso o contrato general. El credo libertario puede resumirse ahora como: primero, el derecho absoluto de cada hombre a la propiedad de su cuerpo. Segundo, el mismo derecho igualmente absoluto a poseer y por ende a controlar los recursos materiales que ha encontrado y transformado.
Y tercero, en consecuencia, el derecho absoluto a intercambiar o entregar la propiedad de esos títulos a quien quiera que esté dispuesto a intercambiarlos o recibirlos. Tal como hemos visto, cada uno de estos pasos involucra derechos de propiedad, pero incluso si llamamos al paso 1 derechos personales, veremos que los problemas respecto de la libertad personal involucran de modo inextrincable los derechos de la propiedad material o el libre intercambio, o en suma, los derechos a la libertad personal y a la libertad de empresa. Casi invariablemente se entrelazan y no pueden en realidad ser separados. Hemos visto que el ejercicio de la libertad de expresión personal, por ejemplo, conlleva casi siempre el ejercicio de la libertad económica, es decir, la libertad de poseer e intercambiar la propiedad material. La realización de una reunión para ejercer la libertad de expresión implica alquilar un espacio, viajar hacia ese espacio a través de caminos y utilizar alguna forma de transporte, etc. La libertad de prensa, estrechamente relacionada, involucra en forma aún más evidente el costo de impresión y la utilización de una imprenta y la venta de los folletos a compradores dispuestos a adquirirlos. En resumen, todos los ingredientes de la libertad económica. Además, el ejemplo con el que concluimos anteriormente, a saber, gritar fuego en un teatro lleno de gente, provee una guía clara para decidir los derechos de quien deben ser protegidos en una situación dada. Nuestro criterio nos provee la guía, los derechos de propiedad.